Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida. And on this program, I get to speak directly to our sembradores who make the ministry of Radio Nueva Vida possible. Para este programa quiero hablarle directamente a nuestros sembradores que hacen el ministerio de Radio Nueva Vida posible. Sharing the bumps as well as the blessings that come. Compartiendo de los baches, pero también de las bendiciones que vienen. A recent bump in the road was when lightning struck the equipment for our station serving Phoenix, Arizona. Por ejemplo, uno de estos baches más recientes del camino fue un rayo de luz que hizo estallar el equipo de nuestra estación sirviendo el área de Phoenix, Arizona. And a recent hurricane and electrical fire that knocked out the station serving New Orleans in Louisiana. Y recientemente también un huracán e un incendio eléctrico que derribó la estación que sirve en la estación de Nueva Orleans en Luisiana. Last week, vicious fires were burning near our antenna sites in the mountains of Southern California. La semana pasada, los terribles incendios quemaron un área muy cercana en nuestras antenas de las montañas del sur de California. There have also been power outages in our studio and earthquakes. También hemos tenido cortes de energía eléctrica en los estudios, al igual que varios temblores. I sure appreciate your prayers for protection for this ministry. Por eso les digo que en verdad aprecio sus oraciones por protección a este ministerio. Today, I'm driving over 330 miles up the coast of California to minister with my brothers. Hoy me toca manejar 330 millas por las costas de California para ir a ministrar con mis hermanos, esto es, Fito Delgado y Roy de la Garza en San José, California. Esto será en el evento de Un Toque de Sanidad a las 7 p.m. Esto se llevará a cabo en Victory Outreach en el 590 Shawnee Lane en San José y toda la información está en nuevavida.com. This event is free, and I'm bringing music and other small gifts for you from Radio Nueva Vida. Este evento es completamente gratis y además voy a llevar música y otros regalitos para usted de parte de Radio Nueva Vida. You'll love Fito, Yo sé que usted va a amar a Fito, whose praise music has been such a blessing for the people of God, quien su música ha sido de gran bendición para el pueblo de Dios. and the anointed words of Pastor Roy. Al igual que le va a gustar mucho las palabras de unción del Pastor Roy. The church seats a lot of people, so I'm looking forward to our unified worship. En la iglesia hay mucho lugar, así es que yo espero con alegría ese día de adoración donde estemos todos juntos. The Word of God and individual prayer for all those seeking physical, emotional, and spiritual healing. Tendremos palabra de Dios y oración individual por todos los que busquen sanidad física, emocional y espiritual. Come, bless me by allowing me to meet you. Le pido que venga, que me bendiga con su presencia. Gracias. I love how God is drawing people unto himself through the radio. Sabe que me alegra mucho poder ver cómo Dios sigue atrayendo a más personas a sí mismo a través de la radio. Last week, I asked the internet search engines Google and Bing to give me the name of a Spanish Christian radio ministry. Sabe que la semana pasada yo me puse a buscar en internet, en Google y en Bing, que me dieran el nombre de una estación cristiana en español. And every time, Radio Nueva Vida came up first, Y cada vez que buscaba, Radio Nueva Vida salía como la primera opción. which is amazing because we have never paid for advertising. Y la verdad esto es maravilloso porque nosotros nunca hemos pagado por esa publicidad. And yet, Radio Nueva Vida comes up first. Y aún así, Radio Nueva Vida sale en la primera opción. Why is this important? ¿Y por qué es que esto sea tan importante? Well, around the world, people are searching for Spanish Christian ministry, Bueno, pues porque en todo el mundo, la gente está buscando por ministerios cristianos en español. and with the help of these search engines, they are finding God, and I'm very grateful. Y pues con la ayuda de estos buscadores de internet, la gente puede encontrar a Dios y por eso yo estoy muy agradecido. And the Lord is helping people find Radio Nueva Vida in other ways. Y además el Señor está ayudando a las personas a encontrar Radio Nueva Vida de otras maneras. For example, last Wednesday, we received a call from a new listener in the state of Maryland.
Por ejemplo, el miércoles pasado recibimos una llamada de un nuevo oyente de la estación de Maryland, who called to tell us he found Radio Nueva Vida on an HD station while driving home. Él nos llamó para decirnos que había encontrado Radio Nueva Vida en la estación HD de alta definición mientras iba manejando a casa. He wanted to let us know he was so happy to be able to listen. Él quería decirnos lo contento que estaba de poder sintonizarnos. He had been a doctor for 30 years. Él ya había sido doctor por más de 30 años. His Spanish isn't fluent, even though it was his first language. Y su español no era muy fluido a pesar que fue su primer idioma. He said his mother taught him about the Lord. Y nos platicaba de cómo su mamá le había hablado del Señor. It's not easy finding HD stations, but nothing is impossible for God. Y déjale cuento que eso de encontrar una estación de radio HD no es nada fácil, pero nada es imposible para Dios. Who is eagerly encouraging seeking hearts like this doctor in Maryland to find new life in Jesus in Spanish. Dios, quien está deseoso de animar a los corazones que le buscan, como este doctor desde Maryland, para que él encuentre esa nueva vida en Jesús en español. Next month, we will be having our fall radiothon. Y sabe que el mes que viene ya vamos a tener nuestro radiotón de otoño. And to be effective, we will need volunteers to help. Y para ser más efectivos, estamos necesitando algunos voluntarios que nos ayuden. I remember meeting Juan from Tijuana at a radiothon a few years ago. Y esto me recuerda cuando conocí a Juan de Tijuana en un radiotón hace ya algunos años. He became a volunteer by getting on a train and coming here to help. Sabe que él fue voluntario, pero se venía en tren y llegaba hasta acá a la radio para ayudarnos. He labored at the radiothon for 7 days with us. Por 7 días vino a trabajar en el radiotón con nosotros. I asked him to tell me his story, Yo le pedí que me platicara su historia, which was fascinating because of the powerful work God was doing in his life. la cual es completamente asombrosa por la poderosa obra de Dios que ha hecho en su vida. Él nos dice, Juan me platicó que su mamá le confesó que trató de abortarlo 3 veces, pero con una gran sonrisa él me miró a los ojos y me dijo, pero mírame, aquí estoy. Pero también me dijo que llegó a sentir como que nadie en verdad lo amaba. Una vez mi mamá llegó a la escuela, me dijo, a recogernos a mí y a mis hermanos. Pero ella se fue sin mí. Literalmente tuve que correr detrás del carro gritándole a mi mamá, 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 no me dejes, no me dejes. Y pues así, muchas maneras el espíritu de rechazo obraba en él, convenciéndolo que en verdad nadie lo quería. Luego sus papás se divorciaron y su vida se puso todavía peor. Pasó el tiempo y su vecino comenzó a prestarle mucha atención. Le daba abrazos y lo hacía sentir querido, pero lamentablemente a los 12 años abusó sexualmente de él y después de eso todo cambió en su vida. Él nos dice, me volví muy callado y me daban horribles pesadillas. Comencé a tomar mucho porque eso me ayudaba a calmar el dolor que sentía en mi corazón. También empecé a vestirme como mujer en privado, cuando nadie me veía. Estuve en una relación homosexual, aunque yo la verdad sabía que a mí me gustaban las mujeres. A mí la verdad no me gustaba hacer todo eso, pero lo hacía de todos modos. La verdad que me sentía muy confundido y hasta me enojaba conmigo mismo. Me fui a vivir con pandilleros y empecé a consumir cristal, metanfetamina, una droga que, les digo, te destruye por completo. Un día estaba yo bien drogado y salí a caminar en el barrio y un perro me empezó a ladrar y ladrar. Yo lo empecé a patear porque quería que me dejara en paz, cuando de repente salió su dueña, una mujer, una persona inocente, y ella me gritó que por favor dejara de patear a su perro. Yo burlonamente le dije, ¿qué? ¿No tienes un hombre que te defienda? Y antes de que pudiera reaccionar, salió su esposo a darme una tremenda golpiza y empezamos a pelear. Terminé adentro de su casa, dándole de golpes, cuando de repente escuché gritos y lloridos, y a un niño empezó a gritar, ¡Para, deja de pegarle a mi papá! Cuando yo escuché eso, me detuve al instante. Me vi a mí mismo, cuando yo era un niño pequeño, necesitando que alguien me protegiera, y pensé, ¿qué tipo de persona, en quién me estoy convirtiendo? Yo salí corriendo de la casa y me puse a buscar algún lugar. Necesitaba rehabilitación. Sabía que los lugares cristianos me iban a ayudar. Y saben que fui y allí pude aceptar a Jesús.
Para serles honestos, mi corazón todavía no estaba bien centrado en Dios. Yo estaba aceptando a Cristo, pero la verdad principalmente lo hacía porque yo quería que me dejaran quedarme en esa casa de rehabilitación. Pero aún así, Dios estaba obrando en mi vida. Ya 9 meses después, regresé a la casa donde me había peleado. Yo ya me sentía renovado y regenerado, y regresé pero a pedir perdón. Me acerqué a la mujer y cuando ella me miró le pregunté si se acordaba de mí. La verdad estaba algo temeroso, pero ella me dijo que no se acordaba. Ya le expliqué quién era, y ella literalmente se quedó sorprendida. Yo me tiré de rodillas pidiéndole perdón, y ella solo comenzó a llorar, y me dijo que por favor pasara a su casa. Lo que ella quería era que yo hablara con sus 2 hijos pequeñitos, porque después de aquella terrible pelea con su papá, todos esos 9 meses, ellos ya no querían ni salir de la puerta porque tenían mucho miedo. Ellos tenían miedo de que yo fuera a volver y que les fuera a causar algún daño a ellos también. Pero ya cuando entré, ellos también me perdonaron y llorando me dieron un abrazo. Me gustaría decir que de allí en adelante todo fue de maravilla, pero no fue así, porque los deseos por las drogas no se hicieron esperar y seguían muy latentes en mi vida, y yo volví a caer a las calles. Todo un año anduve usando cristal otra vez. Todos los días me drogaba y vivía en los basureros. Pero por la gracia de Dios, Él nunca, pero nunca se dio por vencido de mi vida. Eventualmente regresé a otro hogar de rehabilitación cristiano y Dios ha estado obrando y obrando en mi vida. Reconozco que todavía tengo mucho camino que recorrer, pero le doy la gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Y como lo amo tanto, aquí estoy, deseoso de servirle en este radiotón. Juan told me he wanted people to hear his story so they would know how God can change lives. Juan me dijo que quería que más personas escucharan su historia para que sepan que hay un Dios que cambia vidas. Do you see why I love God's beloved sembradores? ¿Se da cuenta por qué es que amo tanto a los amados sembradores de Dios? Who make it possible to share stories like this with our needy world? Quienes hacen posible compartir historias como esta con nuestro mundo tan necesitado. Bless you, precious sembradores. Dios les bendiga, preciosos sembradores. To God be the glory forevermore. Que a Dios sea la gloria por siempre y siempre. As we have heard, God works in unique ways, and I want to share some thoughts about this today. Pues como hemos escuchado justamente, Dios obra en maneras únicas y especiales, y justamente quiero compartir algunos pensamientos al respecto en el programa de hoy. In the book of Acts, chapter 10, we read about Peter and Cornelius. Es en el libro de Hechos capítulo 10 donde leemos acerca de esta historia de Pedro y Cornelio. The Bible is a story of God working with the Jewish people. La Biblia es una historia de Dios obrando exclusivamente con el pueblo judío. Yes, there are exceptions, Pero sí, también vemos excepciones, like Rahab and Ruth, and the Assyrian people of Nineveh, como por ejemplo algunos personajes que menciona la Biblia que no fueron judíos como Rahab y Ruth o el pueblo asirio de Nínive. and Elijah's widow, and Jesus meeting the Samaritan woman at the well, and healing the Syrophoenician woman's daughter. Bueno, también vemos a la viuda de Elías y cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, al igual que cuando fue a la sanidad de la hija de la mujer de Siria Fenicia. But almost all of the Bible is about God interacting with Israel because he had called the Jews to be his light into the world. Pero en sí casi todas las historias de la Biblia se tratan y refieren entre Dios interactuando con el pueblo de Israel porque Dios llamó a los judíos a ser la luz del mundo. But Cornelius was not Jewish. Pero en esta historia vemos que Cornelio no era judío. He was a Gentile living in Israel during the time of Jesus. Él era un gentil que vivía en Israel en los tiempos de Jesús. And he was despised by most of the Jews because he was a dreaded Roman soldier ruling over them in their land. De hecho, la mayoría de los judíos odiaban a esta persona porque él era un temido soldado judío que gobernaba sobre ellos en su tierra. Cornelius held the rank of centurion in the Roman army. Cornelio, para que sepa, tenía una posición de centurión en el ejército romano.
A centurion was powerful because he was in charge of 100 Roman soldiers. Un centurión era alguien poderoso porque esta persona tenía bajo su cargo a 100 soldados romanos. We all know people in power who try to take advantage of others. Y yo creo que todos conocemos personas en posiciones de poder que se aprovechan de los demás. But Cornelius wasn't like this. Pero Cornelio no era el caso. He was a truth seeker. Él era un buscador de la verdad. He wanted to do what was right before God. Él lo que quería era hacer lo que estaba bien delante de Dios. Jesus said, Y recordemos que Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. this was Cornelius. Y así era Cornelio. Cornelius feared the God of Israel. Cornelio fue un hombre que temía al Dios de Israel. He helped the poor and diligently prayed to God. Él ayudaba a los pobres y diligentemente oraba a Dios. Because of his desire to know God and do his will, Y por ese deseo de conocer a Dios y hacer su voluntad, even though he wasn't a Christian, aunque él no era cristiano, God sent an angel to visit him. pues Dios le mandó un ángel que lo visitara. This angel told Cornelius where the apostle Peter was staying Este ángel le dijo a Cornelio en dónde se estaba quedando el apóstol Pedro, and told him to bring Peter to his home so that he could tell him more about God. y el ángel le dio instrucciones que mandara a llamar a Pedro a su casa para que él le compartiera la palabra de Dios. Now, this was a radical request because Jewish people were taught to never, ever go into a non-Jewish person's home. Y pues esa era una petición radical, porque los judíos eran criados con una enseñanza de nunca, pero nunca entrar a la casa de alguien que no fuera judío. Well, while God was speaking to Cornelius, God gave Peter a vision. Pero sabe que mientras Dios le estaba hablando a Cornelio por un lado, también Dios le estaba dando a Pedro una visión. Before eating, Peter was praying, Antes de comer, Pedro elevó una oración. and he fell into a trance, Y en esto él entró en un trance. where God showed him many animals that were considered unclean. En esta visión, Dios le mostró muchos animales que se considerarían impuros por los judíos, Meaning by Jewish religious law, they were not to be eaten. lo que quería decir que según la ley de los líderes judíos, ellos no podían comer esos animales. But in this vision, God told Peter, kill and eat. Pero en esta visión, curiosamente, Dios le decía a Pedro, mata y come. But Peter said, Pero Pedro dijo, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Eso va en contra de la ley. 3 times God told Peter, Pero 3 veces Dios le dijo a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú impuro, come. Right after this, Peter was wondering about what had just happened when the Spirit of God told him, Apenas había pasado la visión que había tenido y Pedro estaba meditando en el significado que podía tener cuando el Espíritu de Dios le habló diciendo, hay 3 hombres aquí que vienen a buscarte. Quiero que vayas con ellos sin dudarlo, porque yo los mandé. So in obedience, Peter and 6 friends traveled with him. Y así en obediencia, Pedro, junto con otros 6 de sus amigos, fueron y atendieron junto a ellos. As Cornelius gathered his relatives and close friends in his home, Mientras tanto, Cornelio en su casa estaba reuniendo a sus familiares y amigos más cercanos. when Peter came, Cornelius fell down at his feet and worshipped him. Cuando Pedro llegó, Cornelio se arrojó a los pies de Pedro y lo adoró. But Peter lifted him up and told him, Pero Pedro de inmediato lo levantó y le dijo, no, no lo hagas, levántate, yo solo soy un hombre. Peter then told all the people in Cornelius' home, Pedro le dijo a todas las personas en la casa de Cornelio, ustedes saben cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que ningún hombre llame común o inmundo. Cornelius told Peter about the angel, Cornelio le platicó a Pedro acerca de la visión que había tenido con el ángel. and he said, we're here to hear what God wants you to say to us. Añadiendo, estamos aquí para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Peter then said, Pedro contestó, ahora comprendo que para Dios todos somos iguales, sino que en toda nación es acepto el que le teme y obra justicia. La salvación no solo es para los judíos.
Then Peter shared the gospel. Fue así que Pedro comenzó a compartir el Evangelio. And while Peter was still speaking, the Holy Spirit fell upon all those who listened. Pedro todavía estaba hablando la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo de Dios cayó sobre todos los que estaban allí presentes escuchando. The Jews with Peter were astonished because the gift of the Holy Spirit they received on Pentecost was also given to the Gentiles. Los judíos que acompañaban a Pedro quedaron atónitos porque el don del Espíritu Santo que ellos habían recibido hacía unos días en Pentecostés también lo estaban recibiendo los gentiles en ese momento. Cornelius and his friends and family began to speak with tongues and magnify God. Cornelio, junto con sus amigos y familiares, comenzaron a hablar en lenguas y a glorificar el nombre de Dios. Peter, realizing the gift of salvation and Holy Spirit was given to these non-Jewish people, baptized them. Cuando Pedro se dio cuenta que el obsequio de la salvación y del Espíritu Santo se les dio a estas personas que no eran judías, él los bautizó. And they became the first Gentiles added to the new church. Ellos así se convirtieron en los primeros gentiles que se agregaron a la iglesia. Now, I believe God has an important lesson for all of us in this story. Y yo creo que Dios tiene una importante lección en esta historia. First, He asks all of us this question. En primer lugar, Dios quiere hacer de nosotros que tengamos esta pregunta. Like Cornelius, are we truth seekers? ¿Será que nosotros, así como Cornelio, estamos buscando la verdad? Are we hungry for righteousness? ¿Estamos hambrientos de justicia? Are we seeking to do the will of God? ¿Estamos buscando hacer la voluntad de Dios? And do we live our lives guided by the Holy Spirit? ¿Y será que estamos viviendo nuestras vidas siendo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios? Cornelius wanted to follow God's will. Cornelio quería seguir a Dios y cumplir su voluntad. And even though his knowledge of God was incomplete, Y aunque su conocimiento de Dios estaba incompleto, which was shown when he fell on his knees worshiping Peter, lo cual quedó en evidencia cuando él se arrodilló a adorar a Pedro. but like Jesus said, those who hunger for righteousness will be filled. Pero aún así vemos cómo Jesús dijo, aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. God brought salvation to his Gentile household and filled them with his Spirit. Pues así Dios extendió su salvación a su hogar, aun siendo ellos gentiles, y los llenó con su Espíritu Santo. Please understand, what God did was ultra radical. Por favor, entendamos algo. Lo que Dios hizo en ese momento fue algo extremadamente radical. It was a huge spiritual shift, Ese fue un cambio espiritual enorme. releasing his gift of salvation beyond his chosen Jewish people to others who humbly hungered for righteousness. Porque Dios estaba extendiendo el regalo de la salvación más allá del pueblo elegido que son los judíos y ahora hacia las demás personas que en humildad tuvieran hambre de justicia. Dear one, always remember, God is God, Por eso, mis amados, siempre recordemos esto, que Dios es Dios and he is unpredictable. y Él es impredecible. Peter thought he had God all figured out. Pedro, por ejemplo, quizá pensó que él sabía todo acerca de Dios, After all, he had spent 3 years with Jesus. porque pues él ya había pasado 3 años junto a Jesús. But God changed everything. Pero aún así él fue testigo de cómo Dios cambió todo. Through the guidance of the Holy Spirit, he placed Peter inside a Gentile's home, Porque a través de la dirección del Espíritu Santo, Dios puso a Pedro frente a los gentiles en su hogar. and told him he could eat unclean food, Al igual que le dijo que podía comer cosas consideradas impuras. and showed him he had no favorites with people, Y le mostró que él no tenía favoritismo entre las personas. that Gentiles were able to receive God's blessings, not just the Jews. Que los gentiles también podían recibir la bendición de Dios, no tan solo los judíos. Dear one, to truly follow God, Mis amados, para verdaderamente seguir a Dios, we must hunger and thirst after God's will, and if we do, God tells us we will be filled. tenemos que tener esa hambre y sed de la voluntad de Dios, y cuando lo hagamos así, Dios nos dice que seremos saciados. Why is this lesson relevant to us today? ¿Y por qué será que esta es una lección tan importante para nuestros días? Because I believe God is on the verge of doing a new work in our day.
porque creo que Dios también está haciendo una nueva obra también en nuestros días, Like in Peter's day, así como pasó en los tiempos de Pedro. there's going to be a holy shift. Y a nosotros también nos va a tocar ver cambios enormes. I believe God is going to do something mighty through His Spirit that will be missed by many of the people of God. Yo creo que Dios va a hacer una poderosa obra a través de su Espíritu Santo que muchas personas del pueblo de Dios lamentablemente se van a perder. And today I believe God is asking those of us who have ears to hear to prepare our hearts. Por eso yo creo que hoy Dios le está diciendo a los que tengan oídos para oír que preparen sus corazones. God is showing us that this biblical example because He doesn't want us to be caught spiritually slumbering like so many Jewish people in Jesus' day. Sabe que Dios nos muestra estos ejemplos en la Biblia porque Él no quiere que a nosotros también nos pase como le pasó a muchos de los judíos en los tiempos de Jesús, que se perdieron de toda la bendición por quedarse dormidos. Who thought they had God all figured out. Toda esa gente religiosa sabionda que pensó que ya nada los podía sorprender. And then God changed everything, Pero en sus narices Dios lo estaba cambiando todo, expanding salvation to all haciendo una expansión de la salvación para todos, and introducing grace over Jewish law. no tan solo para los judíos, sino para todos, incluyendo la gracia dentro de la ley. This is serious. Y esto es algo muy serio. Sadly, today, over 2,000 years later, Pero vemos hoy tristemente, ya 2000 años después, the vast majority of Jewish people still don't know their Messiah, Jesus. como toda la vasta mayoría de la gente judía aún no conoce a su Mesías, el Señor Jesús. They missed what God was doing, Se perdieron de la maravillosa obra que Dios estaba haciendo. and how easy this can become us if we harbor secret spiritual pride or complacency in our hearts. Pero ojo, porque eso también nos puede pasar a nosotros si es que dejamos que se nos meta ese orgullo espiritual o si somos conformistas en nuestros corazones. How many of us think we have God all figured out? Porque la verdad, ¿cuántos de nosotros no nos ponemos a pensar que ya sabemos todo y que ya tenemos todo figurado de Dios? But perhaps secret pride is blocking the work of the Holy Spirit in our lives. Pero en verdad eso quizá sea que en lo profundo de nosotros el orgullo nos está estorbando para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Dear one, let's not miss what God is doing. Mis amados, no vayamos a ser nosotros también de los que se pierdan lo que Dios está haciendo. In humility, let's consider and respond to the promise of Jesus that tells us, Más bien, en humildad, vamos a meditar y responder a esta promesa que Jesús nos hace. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amen, Lord Jesus. Amén, Señor Jesús, amén. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Father, this is an important lesson. Padre, gracias por esta importante lección. So we ask that you would open our Te hearts pedimos que abras nuestros corazones to receive from the Holy Spirit para poder recibir del Espíritu Santo, so that we might be like Cornelius, para que podamos ser nosotros como Cornelio, who hungered and thirst after righteousness. quien tuvo hambre y sed de justicia, And we might be like Peter, y que seamos como Pedro, who could hear when the Holy Spirit spoke. que pudo escuchar cuando el Espíritu Santo le habló. Lord, we do not want to miss you. Señor, no nos queremos perder de tus maravillosas obras. So help us to have ears to hear Ayúdanos a tener oídos para oír and eyes to see y ojos para ver the things that you are doing. las obras que tú estás haciendo. Take away our spiritual pride Quita ese orgullo espiritual que tengamos and remove any complacency in our lives. y cualquier cosa que nos está estorbando. Give us sensitivity to you. Que seamos sensibles a ti. And we thank you for what you will do. Te damos gracias por lo que ya estás haciendo. And bless your beloved Y sembradores te pido bendigas a tus amados sembradores, that make it possible to share your heart with so many people. que hacen posible que podamos compartir de tu corazón con tantas personas. We love you, Jesus. Te amamos, Señor Jesús. Thank you. Gracias, Señor. Amen.